Cuando pensamos en Latinoamérica, Canadá no es el primer país que se nos viene a la cabeza, ¿no? Y si le pregunto a un argentino por artistas norteamericanos, no muchos nombrarían a Frida Kahlo. ¿O sí? Si te digo que hay personas que son sudamericanas pero no hispanas, que hay personas hispanas que no son latinoamericanas o que algunos países iberoamericanos están en Europa, ¿me creerías? Latinoamérica, Hispanoamérica, Sudamérica, Iberoamérica, Panamérica. ¿Usamos bien estos términos? ¿Tenemos en claro qué significa cada uno? Before starting, let me say a couple of things to non-native Spanish speakers. Firstly, I decided to make this particular video mainly in Spanish because we are dealing with words that do not always have a direct translation. Norteamérica in Spanish is not exactly the same thing that North America from the Anglo-Saxon point of view. So if you need, you can activate subtitles in English or Spanish. And the second thing is that I recommend checking Simple Spanish. This is a new YouTube channel where you can listen to short stories in Spanish about different topics while you read them in its original language and in English at the same time. Gran día en el mercado agrícola. María y sus amigos decidieron visitar el mercado de agricultores en la mañana del sábado. Thanks a lot to Simple Spanish for sponsoring this video. Check the link in the description. Empecemos rápido por lo más fácil. Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y Caribe. Estas son áreas relativamente fáciles de definir porque son geográficas. Tienen que ver con el territorio, con el mapa y no tenemos en cuenta aspectos culturales como el idioma. Esta es Sofía Vergara, es colombiana y por lo tanto sudamericana. Ella es Elisa González, es mexicana y por lo tanto no es sudamericana. También podemos llamar a estas áreas América del Sur, América Central, América del Norte y América Insular. Y sí, México es parte de Norteamérica y podemos decir que Frida Kahlo fue una artista norteamericana. ¿Por qué no? Salimos de lo geográfico y el idioma, nuestro tema, empieza a tener importancia y también empiezan las complicaciones. Latinoamérica. También la podemos llamar Latam o América Latina. El nombre viene del latín. El latín vulgar era una lengua hablada en la antigua Roma, por eso los idiomas que vienen del latín se llaman romances. ¿Qué idiomas derivados del latín se hablan en América? Español, portugués y francés. Acá tenemos la primera idea polémica, porque esto incluiría en Latinoamérica al área francófona de Canadá. Quebec está en América y habla un idioma latino, entonces es América Latina, ¿o no? Se puede objetar a esto diciendo que Quebec no es un país independiente, sino un área dentro de un país que es predominantemente angloparlante. Es verdad, pero con este mismo criterio deberíamos excluir a Puerto Rico de Latinoamérica, que técnicamente no es un país tampoco, sino parte de Estados Unidos, un país predominantemente angloparlante. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, podemos aceptar de una vez que Celine Dion es latinoamericana o tener en cuenta otros aspectos culturales además del idioma y dividir todo el continente en América anglosajona y América Latina según su cultura. Si en Quebec se habla un idioma latino, pero la cultura se asemeja más a la anglosajona, entonces no pertenecería a Latinoamérica. Si en Haití se habla francés, como en Quebec, pero la cultura está más relacionada a la latina, entonces sí formaría parte de Latinoamérica. La historia colonial, la herencia de los pueblos originarios, las luchas de independencia, las dictaduras militares, hay varios rasgos que dan cierta cohesión a la idea de Latinoamérica, pero en cualquier forma resulta un área con mucha diversidad interna y que en muchos aspectos se superpone con la cultura de América anglosajona. ¿Qué hacemos con países como Belice o Jamaica, en donde se habla inglés pero comparten algunos rasgos culturales y políticos con otros países de la región? La CELAC, por ejemplo, es la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Incluye Haití y excluye a Canadá.
incluye a Barbados y excluye a Estados Unidos. En definitiva, no hay consenso sobre qué es exactamente Latinoamérica. Vas a encontrar respuestas más sencillas, pero menos verdaderas. Y si no podés vivir con eso, te invito a dejarme un comentario explicando qué significa para vos Latinoamérica y por qué. Vamos ahora con algo más claro. Hispanoamérica. En principio, Hispanoamérica está compuesta por los países de América que hablan español como idioma principal. Y podemos incluir también a Puerto Rico, que, como dijimos, es un estado asociado de Estados Unidos. Entonces, una persona de Brasil sería sudamericana, pero no hispana o hispanoamericana, porque en Brasil hablan portugués. Eu acho que sí. El término hispano no se usa demasiado en Latinoamérica, pero sí es común el Hispanic en Estados Unidos, ¿verdad? Camila Méndez, por ejemplo, tiene raíces latinas, pero no hispanas, porque sus padres son brasileros. El término hispano es un poco ambiguo, porque se usa como una abreviación de hispanoamericano, pero si no agregamos el americano, puede referirse también a una persona de España, o de Guinea Ecuatorial, que es Hispanoáfrica. También existe el término hispánico, y este sí excluye en general a los países americanos y se usa para referirse a cosas relativas a España o Hispania. Penélope Cruz no es hispanoamericana, porque es española, pero sí es hispana. Entonces, hispanos somos todos los que hablamos español. Hispana, Hispania, España, tiene sentido, ¿no? Pero se puede hacer una objeción también a esto. Hispania era una provincia romana, que además de España incluía el territorio que ahora es Portugal, por lo que Brasil podría estar incluido en la categoría de países hispanoamericanos. Y sí, todo te van a discutir, todo. No hay consenso, viejo. ¿Qué crees que haga? Aunque en general está bastante aceptado que son los territorios donde se habla español en América. Y para lo otro tenemos otra palabra. Iberoamérica. Este es un término que sin duda incluye a Brasil, porque la península ibérica incluye a Portugal, sin dudas. Es común que se incluya en Iberoamérica a España y Portugal, lo que es bastante discutible. Y sí, esta interpretación se basa en la idea de que Iberoamérica es Iberia más América, y por eso incluiría a los países europeos, pero si así fuera debería incluirse a todos los países americanos, incluso a Estados Unidos y Canadá, ¿no? Por eso creo que la mejor interpretación sería la de Iberoamérica como América Ibérica, incluyendo a Brasil y excluyendo a España, Portugal, Andorra. Nos queda una cosa más y después vamos a resumir y ver ejemplos. Panamérica. ¿Escucharon hablar de la autopista panamericana o los Juegos Panamericanos? La idea de Panamericano es que incluye a todas las regiones de América. América del Sur, del Centro, del Norte y el Caribe. O sea que Panamérica sería América. Este concepto en español resulta algo un poco absurdo y quizás solo tenga sentido en Estados Unidos, donde el término America se usa para nombrar al país y American como gentilicio equivalente a estadounidense, aunque también se refieren al continente completo como The Americas. Si quisiéramos resumir, diríamos que la parte de América donde se habla español es Hispanoamérica. Si sumamos el portugués, Iberoamérica. Si sumamos el francés, Latinoamérica. Y si sumamos el inglés, América. Este resumen es mucho más claro, ¿no? Bueno, pero es mentira. Porque ya viste el video completo y sabes que no es tan simple. Para los miembros del canal les dejo un posteo de resumen. Ahora vamos a ver ejemplos. Camila Méndez y Gina Ortega. Las dos nacieron en Estados Unidos, Gina Ortega hija de mexicanos, Camila Méndez de brasileros. Si nos basamos en su ascendencia, entonces podemos decir que ambas son americanas, latinas, latinoamericanas e iberoamericanas. Camila Méndez, sudamericana, Gina Ortega, norteamericana. Gina Ortega, hispana, Camila Méndez, no. Anya Taylor-Joy y Penélope Cruz.
Anya Taylor es argentina, aunque nació casualmente en Estados Unidos. Penélope Cruz es española. Ambas son hispanas. Anya Taylor es además hispanoamericana, iberoamericana, latinoamericana, sudamericana y, según una revista, de color. Charlotte Le Bon y Rihanna. Charlotte Le Bon es canadiense de la zona francesa, Rihanna de Barbados. Las dos son americanas. Charlotte Le Bon es norteamericana y Rihanna caribeña. Ninguna de ellas es hispana ni iberoamericana. ¿Son latinas? Charlotte Le Bon habla un idioma latino y Rihanna no. Pero Barbados está más cerca de la cultura latina que Canadá. Puede ser. Algunos dirían que ninguna de las dos es latina. Depende de tu punto de vista. Decime en los comentarios qué pensás vos. Y ahora te podés unir al canal y me ayudás un montón. Y si no querés, no te olvides de suscribirte, tocar la campanita, dar like, seguirme en las redes sociales y dejarme un comentario. Ahora te dejo la chapa.